Ya estamos en contacto, tenemos el gusto, el placer de hablar con Raúl Timerman, analista político, autor del libro Quiero ser candidato. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen mediodía, ¿nos escucha bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, Soledad y Mariano? Aquí en Buenos Aires también un mediodía espléndido de sol. Sí, bueno. Bueno para comenzar alguna campaña política. ¿Viste que dice Exacto. por ahí, Y en bueno, hoy donde en es la un día Argentina no peronista? faltan candidatos, ¿no es cierto? Sí. Sí, algunos candidatos van apareciendo de a poco. Es el momento ideal porque el gobierno nacional en este momento está en su peor momento. Empezó mal el mes de marzo y empieza peor el mes de abril. En marzo tenía un 37% de aprobación de gestión, ahora en abril comienza con un 33% de aprobación de gestión y un 66% de rechazo. Por supuesto, esto es lo que la oposición sigue de cerca y es como que ya se empiezan a barajar algunos candidatos, aparte de Axel Kicillof, que ya se había plantado como futuro candidato a presidente. Y en ese contexto, por primera vez, las encuestas muestran a un PJ y a un Kicillof por encima de La Libertad Avanza y del propio Javier Milei. Así es, y también desde hace muy poco tiempo Javier Milei no figura al tope de los miembros de gobierno. Patricia Bullrich está por encima de Javier Milei en imagen. Por supuesto, Adorni ha destrozado su imagen. Y en este momento, cuando uno le pregunta a la gente por cercanías políticas, hace un mes la cercanía política con el peronismo, con La Libertad Avanza y con ninguno de ellos era más o menos un tercio, un tercio y un tercio. Este mes se cayó La Libertad Avanza. El peronismo tiene aproximadamente 28 puntos y La Libertad Avanza cayó a 18 puntos y se sigue manteniendo con ninguno del orden de 30. Muy bajo el resto, la izquierda 6 puntos, el PRO 6 puntos, el radicalismo 1,5 puntos y el partido de los gobernadores provinciales menos de 1 punto. Raúl, ¿cómo confecciona el muestreo de la encuesta? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo están, de qué manera surgen las encuestas? ¿Cómo se hace una encuesta? Bueno, hay distintas metodologías para hacerla desde el punto de vista de la obtención de datos. Generalmente, para determinar la muestra, todos utilizan el mismo sistema, es decir, una muestra equitativa en función del padrón en sexos, la distribución de sexo que tiene el padrón, la distribución de edades que tiene el padrón, la distribución geográfica, los niveles socioeconómicos y normalmente también se toma en cuenta el nivel educativo. Todo eso se hace de acuerdo a un padrón. Si uno de pronto tiene mayor cantidad de datos de gente adulta que de gente joven, lo que hace es equilibrar eso a nivel de padrón, lo lleva a cómo sería si la representación es la que tiene la población. Después, para recoger los datos se hacen también de diferentes maneras. Se puede hacer telefónico, con encuestador o telefónico automático, eso que dice marque 1, 2, 3. Se puede hacer online, digital, ya sea sobre una muestra que uno tiene previamente o si no la muestra se va construyendo online. Y finalmente el primero de todos los métodos, que es el más caro, se puede hacer presencial. Claro. Digamos, donde se determina a qué lugar tiene que ir cada encuestador, qué casa,
tal domicilio entrevistar a tal persona. Correcto. Raúl, Ese es el método que normalmente mejor funciona. Perfecto. Raúl, con este sondeo inicial, temprano, todavía falta bastante para el año que viene y para las elecciones, pero con esto que se comienza a visorar, podemos decir que nuevamente vamos a estar parados, digamos, en una grieta de dos fuerzas políticas que van a ser las que se van a repartir esos votos, porque hoy lo que muestra lo que usted analizaba es todo el resto muy atrás. No, bueno, pero no te olvides que hay un tercio que te dice con ninguno. Claro. Hay que ver qué hace ese tercio. Yo creo que el escenario va a ser, va a haber un candidato por la reelección del modelo de la Libertad Avanza, que puede ser Javier Milei, si es que llega en condiciones, digamos. Va a haber un candidato opositor peronista con seguridad y va a haber un candidato opositor no peronista. Hoy en día, cuando uno pregunta, en el caso de la reelección de Javier Milei, en el mes de marzo es el primer mes que apareció desde el principio del gobierno de Javier Milei en que no hay reelección. Digamos, tiene 62% que seguro no lo votaría. Eso hace que se le haga inviable un balotaje, ¿no es cierto? Si el más del 50% de la gente te dice seguro no lo votaría. Aparte, el mecanismo de la reelección es un mecanismo bastante conocido. En la Argentina fue reelecto Carlos Saúl Menem en su momento, después del Pacto de Olivos. Fue reelecta Cristina Fernández de Kirchner. El pasaje de Néstor Kirchner a Cristina fue casi una reelección. Y el sentimiento, el concepto que maneja aquel que decide votar para la reelección es el siguiente: a mí me está yendo bien y quiero asegurarme que me siga yendo bien. Por eso reelige lo que está. En este momento tenés 60% del electorado que te dice a mí me está yendo mal y casi el 50% que te dice y pienso que me va a ir peor. Entonces eso va en contra de la posibilidad de reelección. Clarísimo. Raúl, bueno, por último, apelando al libro y a su experiencia, ¿no? Quiero ser candidato. ¿Cuál es la fortaleza que debería mostrar un candidato en estos momentos? Es decir, bueno, yo tengo una encuesta, fíjense lo que dice la encuesta, yo tengo estas fortalezas, esta es mi plataforma, o bien decir, bueno, no, son los errores del pasado, lo que otros hicieron. ¿Dónde tendría que poner el foco a algún candidato que quiera llegar al poder? De futuro. Es decir, uno tiene que contarle a la gente cómo va a ser el país el día que uno sea presidente. Y esa historia que uno le cuenta a la gente tiene que enamorar, tiene que encantar, tiene que seducir. Javier Milei dijo, el día que yo sea presidente voy a terminar con la inflación y voy a terminar con la casta política corrupta. Y la gente eligió eso. Ahora, bueno, la inflación se pelea día a día. Hoy salió el número de Ciudad de Buenos Aires, 3%, y la casta política corrupta, digamos, no se terminó, continúa. Yo creo, dado de que en este momento los dos principales problemas que identifica la gente para el país son los bajos ingresos y la corrupción, que se va a convertir por primera vez en un activo muy valioso la honestidad del candidato. Y yo diría que los dos candidatos, hay un candidato que es Axel Kicillof, no tiene ninguna denuncia de corrupción y está percibido como un candidato honesto, y en el oficialismo la persona que no tiene denuncia de corrupción es Patricia Bullrich y tiene buena imagen. Yo creo que a futuro Patricia Bullrich se va a convertir en la referente de la derecha. Mauricio Macri ya fue y Javier Milei se está desvalorizando mucho. Clarísimo, Raúl, que tenga excelente jornada. Muchas gracias por su aporte. Gracias, Raúl. Al contrario, gracias a ustedes, Soledad y Mariano, y muchísimo éxito en el programa.
Muchas gracias. Allí Perfecto. lo teníamos a Raúl Timerman, analista político, escritor de libros políticos, con esta primera encuesta que también fue publicada en el día de ayer por Clarín y que está haciendo mucho ruido por esto que dice que es la primera vez que está muy marcada la caída de la imagen del presidente de la Nación, es decir, de la Libertad Sí, Avanza. y cómo los políticos ahora se ponen el mote de candidatos. Exacto, ya vamos a escuchar por comenzamos. ahí, ¿no? Sí, ya comenzó Bueno. la carrera.